voce benedemur cernui, ne tanticum documentum, novo cegat vitui. Amigos y amigas, reciban un saludo y nuestro deseo de que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, San Miguel Arcángel los defienda y la gracia de Jesucristo esté siempre con ustedes. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Marcos 16, 17, 20. Quiero a través de este contenido contar mi experiencia desde que el Señor me permitió hacer oración de sanación y liberación. No es un documento científico, no es la cátedra de un experto, es la experiencia que surge al haber tratado varios casos. Realmente no soy exorcista, solo hago oración de liberación. Solo quiero ayudar a la gente. No lo hago por demostrar poder ni dones especiales preternaturales. Solo hago uso de una herramienta a la que todos tenemos acceso, la oración confiada a Dios. Mi experiencia es sobre todo de orientar a las personas, indicándoles cómo orar de acuerdo a la palabra de Dios y a mi propia experiencia espiritual. Vivo esta experiencia de ser ermitaño. Busco a Dios como lo he buscado toda mi vida, ahora en la belleza de la creación, en la madurez de la vida, en la elocuencia del silencio, en la luz de la oscuridad, en la compañía de la soledad, en la contemplación minuciosa de la historia y de los acontecimientos de la cotidianidad. Encomiendo a San Gabriel Arcángel esta transmisión y al Santo Espíritu de Dios, para que el mensaje que quiero compartir cumpla su objetivo en la mente, en el corazón, en la vida de los que lo reciban. En el nombre de Dios y en la compañía de la Virgen, comencemos. Vamos en esta siguiente entrega, en primer lugar, a poner en manos de San Gabriel esta comunicación para que Él se encargue de protegerla, para que llegue a ustedes muy bien, para que cumpla su cometido, para que cumpla con el mensaje. Amados Arcángel San Gabriel, mensajero divino y guía de la comunicación, te ruego que me asistas en presentar mis habilidades y capacidades de manera efectiva durante la jornada de este video. Limpia mi mente de ansiedad y permite que mi voz sea clara y confiada. Que tu bendición acompañe esta transmisión para que llegue a los oyentes y cumpla la misión de evangelizar. Amén. Bueno, les había dicho que durante los videos voy a estar contando experiencias que iluminen la situación que las personas pueden experimentar, que las personas pueden tener en sus vidas. Entonces, pues a raíz de que yo cuente, mire, me pasó esto, pues alguna persona va a decir, a mí también me está pasando lo mismo o algo parecido. Y entonces, en la medida que yo vaya presentando como la historia, pues voy diciendo qué tipo de oración se hace. En primer lugar, pues retomar un poquito lo que yo decía. Hay toda esta consideración, diríamos, que la gente solamente piensa en
en el exorcismo, pero lo repito y seguramente lo seguiré diciendo, el exorcismo solamente se aplica cuando consta claramente que hay una posesión eh, diabólica, digamos, un espíritu malo, una entidad maléfica ha poseído el cuerpo de la persona y la usa para atormentar a la misma persona y para atormentar pues a todos los que tienen relación con esta persona, porque lo decía también en la entrega anterior que todas estas acciones del demonio yo los reuniría en una sola palabra, que es la palabra tormento. Siempre busca el demonio atormentar a la persona. Los demonios se supone que pertenecen al infierno, pero en el diálogo con algunas otras personas que hacen oración de liberación, que conocen un poco el tema más que yo, pues hemos llegado a la conclusión de que en el infierno ni siquiera los demonios se sienten a gusto, se sienten bien. Ellos se sienten mucho mejor en este mundo, cerca de los seres humanos, porque generalmente los demonios son energía. Es un poco extraño, pero yo podría mostrarles fotografías donde se toma la fotografía de una persona o de un lugar y ahí aparecen algunos de los demonios en las fotografías. Las cámaras fotográficas los captan. Hace mucho tiempo que yo fui misionero en en un conjunto cerrado en México, le dicen fraccionamiento, donde hay guardas de seguridad y ellos tienen unas cámaras para vigilar y tienen también una pantalla de televisión para ver ahí eh, las personas. No pueden, son espacios grandes que no pueden cubrirlo todo con los ojos, entonces ahí había algunas cámaras, o hay normalmente en esos lugares hay cámaras para poder que los guardas de seguridad puedan vigilar, y algunos guardas le habían tomado foto a las pantallas donde aparecían unos espectros ahí extraños, que ellos decían que eran espíritus que aparecían y las cámaras los captaban, ¿no? De pronto a veces nuestros ojos no los alcanzan a ver, pero en cambio las pantallas sí. Y por eso pues se puede decir que ellos son energía y que se sienten mejor en las casas. Por eso en algunas casas que están infestadas, extrañamente la energía eléctrica, bien sean los bombillos o los electrodomésticos, se dañan o se apagan de vez en cuando, o a veces funcionan mal. A veces he tenido casos donde dicen la nevera se me dañó, vienen los técnicos, no le encuentran absolutamente nada. Yo le digo, únjalo con el aceite bendito y pídale a Dios que le quite eso y la nevera empieza a funcionar. Extraño. Entonces los demonios, los espíritus malos, espíritus, entidades maléficas, viven en las casas y se alimentan de la energía, no solamente de las personas, también de los animales. Por eso a veces se enferman las mascotas, eh, las plantas se secan. eh, Hay personas que dicen, yo no puedo tener una planta en mi casa, la traigo bien bonita y al momentico está completamente marchita, se seca, no crece. Eh, y además, cuando la entidad, digamos, hace algunas manifestaciones, ¿sí? Se oyen ruidos, se escuchan pasos, la persona siente que lo están mirando, pues eso genera miedo en la persona. A veces
digamos, cuando estos espíritus están allí porque han sido enviados por brujería, pues también hacen, digamos, producen discusiones entre las personas que hay, las discusiones, las malas palabras que llamamos nosotros groserías, la música pesada, el miedo, el malestar, el desorden de la casa, todo eso produce una energía de la que se alimentan los espíritus, por eso ellos asustan o cuando espantan, es para eso, para que se produzca la energía del miedo, de la angustia, de, de la rabia, de la cólera, eh, y de eso se alimentan estos espíritus. Por eso también a la hora de sacarlos, pues no necesariamente se van, porque si la persona sigue teniendo esos sentimientos de angustia, de miedo, de depresión, de ansiedad, pues el espíritu va a encontrar un lugar propicio para estar allí. Uno puede hacer la oración, pero si no cambia la situación, el ambiente del lugar, pues difícilmente también el espíritu se va. Lo mismo que pasa cuando uno hace oración de liberación por una persona. Y si bien es cierto, muchas de la sintomatología, digamos, o de las señales que la persona tiene de malestar, de sufrimiento, son producidas por el espíritu malo, muchas también son nuestras. Y, y si no somos capaces de cambiarlas o hacer el esfuerzo de ir mejorándolas poco a poco, pues también es muy difícil sacar este tipo de cosas. Entonces, pues esto es algo que va, digamos, paralelo, la oración a la conversión de la persona. Y no significa que la persona convertida es la persona que empieza a ir a la iglesia. Esa es una parte. Pero la persona convertida es la persona que empieza a convertir sus sentimientos. Si yo soy una persona que digo 100 groserías en el día, pues cuando a mí me hagan la oración de liberación, tengo que irle bajando hasta que las groserías estén reducidas a cero. Si soy una persona que me gusta discutir, pues tengo que yo tomar conciencia de eso y empezar a bajarle a la discusión. Si soy una persona que permanece enojada, y como decimos aquí en Colombia, es cascarrabias, que a toda hora todo le produce mal genio, y que además de cuando le da mal genio, se queda ahí en esa situación de mal genio, y en vez de bajarle un poco, lo que hace es subirle, echarle leña al fuego, pues muy difícilmente se va a poder obrar una liberación en las personas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se busca, perdón, cuando se hace oración? Se busca que la persona vaya entrando en ese ambiente, un ambiente distinto, ¿no es cierto? Que decir groserías todo el día, que pelear con el perro, con el gato, con las ollas, con las cucharas, que llegar a la casa de mal carácter, dejar de hablar con las personas, manifestar su enojo, su molestia, todo el tiempo en eso, pues en primer lugar entendamos que es un nido, un caldo de cultivo donde un espíritu maléfico se va a sentir súper bien. ¿Qué hay que hacer para que se vaya el espíritu maléfico? Cambiarle ese ambiente, ¿cierto? Supongamos, al espíritu le gusta el agua y yo tengo agua por todas partes, pues ahí va a ser el lugar donde el espíritu se mantenga. ¿Qué hay que hacer para que el espíritu se vaya? Quitar el agua. Que ya no había agua, no hay algo que le guste a él, entonces se va a ir, ¿no? Pues a veces la gente piensa, el Padre tiene don de sanación,
el Padre tiene don de liberación. Entonces viene aquí, hace una oración y ya todo está solucionado. Y no, es verdad que uno tiene dones, que una persona puede tener dones, que el Señor a nosotros nos da dones, pero no es suficiente con que vaya el exorcista y realice un exorcismo con todas las de la ley en una casa para que los espíritus se vayan. Si las personas siguen fomentando esos ambientes pesados, como les decía ahorita, de ira, de rabia, de cólera, de discusiones, de desconfianzas, de orgullos, de miedos, de pelea de egos, pues difícilmente el espíritu se va a ir. Eso hay que tenerlo muy en claro. Ahora, pasando al tema de la brujería. ¿Por qué hoy en día hay como esa explosión de que casi todas las personas sienten alguna afectación de este tipo? Pues porque antiguamente había un brujo en la ciudad, 2, 3 brujos famosos, y a esas personas todo el tiempo tenían, digamos, para tener una consulta con una persona de esas había que hacer una fila larguísima, ¿no? Ahora, pues está el internet y usted busca cómo hacer este embrujo y ahí lo encuentra. En internet hoy se encuentra todo, ¿no? ¿Qué pasa? Para poder ser un brujo hay que tener unas características. Vamos a decirlo de una manera sencilla para que entendamos, pero no es una manera correcta de hacer. Hay que tener un don, ¿no es cierto? Si la persona no tiene el don, no tiene como esa capacidad natural para eso, no le va a funcionar. La música es una cosa que casi a todos nos gusta, ¿no es cierto? Y a todos nos gustaría interpretar un instrumento, pero hay personas que no tienen ese don natural y pues por más que le hagan, no van a aprender. En cambio hay otros que apenas medio cogen un instrumento y rapidito aprenden, ¿sí? Pues lo mismo pasa con estas cosas. Alguien que no tenga el don natural puede hacer todas las cosas que quiera y no le van a funcionar. Pero hay muchas personas que les funcionan, ¿no? Y el diablo les ayuda. Y con todo esto del internet, pues las personas van a encontrar allí el paso a paso de cómo hacer esto y por eso hay muchísima afectación. Segundo, pues hemos perdido un poco como un poco no mucho, hemos perdido, por ejemplo, la disciplina que teníamos antes de orar, ¿no? Pues hoy día mucha gente no va a misa, ¿sí? Los que van a misa quieren que la misa sea así cortiquitica. ¿Qué pasa cuando la misa es demasiado corta? Pues que al padre no le queda tiempo de dar un poquito de catequesis, de dar un poco de orientación en su predicación a las personas. Entonces las personas se han quedado huérfanas en esa parte espiritual porque todo el mundo está ocupado y porque, bueno, también toda la mala fama que ha tenido la iglesia, que no es gratuita, ¿sí? Efectivamente muchos ministros se han equivocado y eso han hecho que la gente diga, no, todos los sacerdotes son violadores, todos los sacerdotes son perezosos, todos los sacerdotes les gusta solamente la plata, la comodidad, no atienden y pues en muchos casos tienen razón, ¿sí? Y en otros casos pues no tanto, pero esa parte, digamos, el hecho de que las personas no hagan esa práctica religiosa, también los ha dejado mucho, ha dado mucho espacio, digamos, para que las personas busquen otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo atiendo personas y todas las personas que yo atiendo
han ido primero donde los brujos, ¿ya? Han ido primero donde un curandero, han ido primero a buscar allí y a buscar allá. A muchos los han quitado un poco de dinero, a otros pocos les han hecho cosas muy duras, muy terribles. Eh, Conozco personas, no lo voy a decir aquí claramente, porque a veces ni siquiera me acuerdo el nombre, ni sé cuál es el nombre, pero han hecho cosas muy, muy feas. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto, qué otra variable tiene esto? Pues, digamos, también habían unas prácticas religiosas que uno hacía, que hacía en la casa, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeño, en mi casa todas las noches se rezaba el rosario, ¿sí? Había un altarcito y habían unas devociones, prender una velita, rezar el rosario, cuando alguien moría se le hacía un novenario. Yo aprendí a leer siendo todavía muy pequeño y mi abuela incluso me pagaba, eh, era una cosa mínima, pero me pagaba para que yo hiciera las novenas. Y las novenas había que, había que pues saber leer para poderlas hacer. Mi abuela no sabía, mi mamá no sabía leer. Entonces yo aprendí a leer y entonces pues le hacíamos la novena. Cuando había una necesidad, incluso yo siempre he sido apegado a las mascotas, a los animales. Si se enfermaba mi gato, mi mamá me decía, hágale una novena a San Roque, que le cure su gatico. Y efectivamente yo hacía la novena. ¿Qué es la novena? Son 9 días, ¿sí? Donde yo hago un conjunto de oraciones y donde yo pongo una intención. En ese caso, cuando yo era muy pequeño, pues oraba para que mi gato se mejorara. Y mi gato se mejoraba, ¿sí? Porque yo le ponía toda la fe a Dios, aunque no tenía muy claros los conceptos teológicos, sí tenía muy claro que yo amaba a mi gato y no quería que mi gato se muriera. Entonces, impulsado, digamos, por esa necesidad y por ese cariño que yo le tenía al animalito, pues oraba con mucha fe y mi gatico se curaba. ¿Ya? Que estaba enferma la vecina. Mi mamá me decía, hagamos una novena a la Virgen de las Mercedes y vamos a orar por la salud de la vecina. Que hay una persona peligrosa, esto lo voy a decir porque es verdad, que hay una persona peligrosa muy cerca de nosotros. Mi mamá decía, hágale por favor, mijo, una novena a San Alejo. Y usted le va a pedir esto a San Alejo, que la persona se vaya, ¿no? Que la aleje. Y yo rezaba la novena a San Alejo, pidiéndole durante 9 días, casi siempre en las horas de la tarde, a San Alejo que esa persona se fuera y la persona pues se iba, ¿ya? Porque era un niño que, digamos, a veces impulsado por el miedo de una persona peligrosa, yo le pedía a Dios con mucha fe, pero no una sola vez, lo hacía 9 días, ¿no? Esas prácticas de oración y de oración intencionada se perdieron. ¿Dónde va a encontrar usted hoy en día un niño que haga una novena? Casi no. ¿Dónde va a encontrar usted un hogar donde todas las noches se reza el rosario? Casi no. A veces una persona lo hace, ¿no? La mamá. ¿Por qué reza la mamá? La mamá reza porque ama a sus hijos, ¿no? Porque lo que les decía yo, ¿por qué rezaba yo? Porque amaba a mi gato y entonces no quería que mi gato se muriera. A la mamá le preocupa su hogar, le preocupa a su esposo, le preocupa la estabilidad de su hogar, le preocupa la parte económica del hogar, le preocupan sus hijos, que no cojan por malos caminos, que no cojan malas juntas. Y por eso ella ora, pero es la única que ora, ¿sí? Y a veces le toca orar por todo el mundo y además por la vecina que le pide oración, por la familia que le pide oración, por la mamá. Entonces, ella solita rezando por demasiadas intenciones, pues a veces
a veces tampoco logra pues que la oración sea eficaz, porque esa es otra cosa que yo les voy a ir enseñando en estas entregas que les voy a hacer, ¿no? Que la oración, en primer lugar, debe tener una sola intención cuando la cosa es muy grande, lo que yo tengo que pedir, por ejemplo, que si me mandaron una brujería y la brujería busca que yo me arruine, que pierda todos mis bienes, que pierda todas mis cosas, pues es una cosa muy fuerte lo que me mandaron. Entonces la oración que yo tengo que hacer tiene que ser muy fuerte, ¿no? Que si a mí me mandaron una brujería para que mi pareja se acabe, ¿sí? Me mandaron una cosa muy fuerte, ¿sí? Para que mi esposo se vaya o para que mi esposa me cambie y se vaya con otro, ¿sí? Pues esos son oraciones muy fuertes las que le hacen, y el brujo no te hace una sola oración. Entonces, la oración que yo tengo que hacer, pues también tiene que ser una oración muy fuerte y muy específica. ¿Ya? Que si a mí me mandaron una brujería para que yo me mate, he atendido personas que de un momento a otro tienen un accidente, cada ratico tiene un accidente en su carro, en su moto, ¿sí? Lleva 3 accidentes en el año, eso no es normal, ¿ya? Se le mandaron una brujería para que se muera. En estos días yo atendí a alguien y le dije, pero no le dije a él solo, tal vez fui un poco imprudente y le dije delante de unas personas que me habían llamado. Yo le dije, hermano, a usted le hicieron brujería para que usted se muera. Lo que buscan es que usted se muera. Y la que me ha llevado me dijo, pero no le digas así. Yo le dije, pues a mí me da pena, pero tiene que ser consciente que hay alguien que quiere que usted se muera y que le está haciendo cosas para que usted se muera, y por lo tanto usted tiene que orar, y tiene que orar con fuerza, y tiene que hacer una oración muy específica. Yo voy a ser muy claro en estas entregas, en estos videos, con lo que yo creo y con lo que yo pienso que a las personas les está pasando, ¿no? Porque si no, pues no vamos a entender. Ahora quisiera como ir terminando esta entrega diciéndoles, porque me van a decir, pero usted para qué hace más videos, para qué hace más conferencias, para qué hace más este tipo de cosas, y si usted busca en internet hay un montón. Pues bueno, hay público para todos, sería una primera cosa que yo diría, y hay otras, y otra razón que yo puedo dar es, pues, digamos, no a todos les gusta la misma forma como se abordan los temas. Gracias a Dios hay trabajo para todos. Los católicos somos más de 1.200 millones en el mundo. Eh, entonces, no todos tienen los mismos gustos. A uno le gustará el padre 1, al otro le gusta el padre 2, al otro le gusta el padre 3, al otro le gusta el padre X. Y pues yo les hablo a los que me escuchen, les quiero hablar claro, las cosas así con claridad, para que también pues a ustedes les llegue el mensaje. A algunos no les gustará. No hablo como sacerdote, no hablo aquí en nombre de la iglesia. Estoy hablando, les estoy contando, les estoy compartiendo a muchas personas que me conocen y a otras que me conocerán la experiencia que yo tengo frente a este tema. Dicho sea de paso, yo hace poquito que estoy en este tema, desde la pandemia para acá, un poquito antes de la pandemia, estoy un poco entendiendo esto y creyendo esto, porque yo antes no creía absolutamente nada de esto. Yo fui formado, ¿sí? Yo estudié filosofía, estudié teología, me preparé en derecho canónico, me la pasé dando clases como profesor universitario para los que iban a ser sacerdotes. Era un hombre académico y un hombre que no podía creer que estas cosas de brujerías, de demonios, de manifestaciones, pudiera ser real, que eso no existía. Hay un padre que yo escucho mucho y le doy propaganda,
donde quiera que voy el Padre no me conoce, pero me gusta cómo él plantea el asunto. Y entonces él dice, cuando yo empiezo estas conferencias, les empiezo diciendo, cuando yo empecé a hacer estas oraciones de liberación, perdí la fe. Dice, la gente se asusta cuando yo digo eso, pero yo puedo decir lo mismo. Porque fe, según el catecismo del Padre Astete y los otros catecismos, fe es creer en aquello que no hemos visto. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando uno hace este tipo de oraciones, entonces ve que realmente el demonio existe, que realmente las personas hacen cosas muy terribles contra las otras personas, que las personas son capaces de matar a otra persona con brujería. Y entonces ya no tengo que creer. Pero también he visto que cuando uno hace la oración confiada, cuando uno hace la oración con todo el corazón, el demonio se va porque se va. Y entonces, pues ahí yo ya no tengo fe, yo ahí estoy seguro que realmente el demonio es terrible, que las personas somos aún más terribles que el demonio, ¿sí? Pero que todos esos sentimientos y todas esas acciones y todas esas manifestaciones se pueden vencer con la oración. Y estoy compartiendo estas entregas con ustedes para enseñarlos a cómo sanar esos problemas, cómo vencer la brujería, cómo vencer al demonio, cómo expulsar a los demonios de mi casa, cómo sanar una enfermedad producida por la brujería. ¿Ya? Eso es lo que yo, para eso, pues estoy realizando estas entregas. Pues le pido al Señor que les bendiga, le pido al Señor que ojalá pues yo pueda a través de estas pequeñas conferencias ayudarle a muchas personas, porque eso es lo que yo pretendo. Ahora, vuelvo y repito, nosotros aquí en la ermita pues hemos querido dar respuestas concretas. Yo les hablaba ahorita de las novenas, ¿no? Pues nosotros hemos producido hasta ahora unos folleticos que son ayuda para las personas, ¿sí? Estos folleticos los hemos llamado novenas, siguiendo el estilo por lo que yo les decía ahorita. Hay que rezar por una sola intención y no una sola vez, por lo menos 9 días. Hemos sacado 9 novenas, perdón, 4 novenas hasta ahora. Están proyectadas otras, pero no es tan fácil pues echar adelante estos proyectos. Hasta ahora llevamos la novena de oración por la liberación de la economía, la novena de oración por la liberación de mi casa, la novena de oración de liberación, o novena de oración por mi liberación personal, cuando siento que soy yo el que tengo el problema, novena de oración de liberación y restauración del amor de pareja. ¿Sí? Una oración que resulta bastante efectiva es una oración que hemos llamado de las 7 cruces, entonces también la pusimos en este librito, la oración de las 7 cruces. Padre, que quiero rezar, pues hemos sacado los salmos exorcísticos en latín y en español. Sé que hay algunos les gusta el latín, algunos exorcistas dicen que el latín es una lengua mucho más poderosa para hacer las oraciones de liberación. Yo no sé latín, sé un poquito nada más. Para leerlo, para rezar en latín, lo puedo hacer. No puedo dar clases de latín porque no soy un latinista, solamente tengo unos conocimientos muy básicos. ¿Qué otras cosas? Este bálsamo, del cual yo voy a hacer uno o más videos para explicarles lo del bálsamo, que fue una inspiración
de Dios. Y los otros, y es un sacramental. Los otros sacramentales pues son la sal, el incienso y pues el agua la tienen ustedes allá, es para bendecirla. ¿De qué manera yo puedo ayudar? Pues puedo ayudar primero si me llaman ustedes y me dicen, padre, yo quiero pues los sacramentales o los libros. Aquí en Colombia se los podemos enviar. En México y en Estados Unidos solamente cuando estemos en congresos o cuando estemos en los congresos, si nos lo piden de algún lado, podemos enviarlos por correo. ¿Qué más les digo? Puedo hacer la oración por teléfono, ¿no es cierto? Nos ponemos una cita, ustedes me escriben por el WhatsApp y nos ponemos una cita para hacer la oración. Y también si alguna persona desea que se le celebre la misa, yo no celebro, nosotros no transmitimos la misa todos los días, pero sí todos los días celebramos la misa, ¿ya? Entonces esa misa la podemos ofrecer por alguna intención que tengan ustedes. Si alguna persona quiere una misa, pues nos escribe también por el interno y ahí le vamos a informar cómo le podemos celebrar su Eucaristía. Estas sacramentales de esto tienen un valor económico, claro que sí, porque pues nosotros para podernos sentar a hacer el libro, para podernos sentar a imprimir, para podernos sentar a preparar todo esto, pues necesitamos tener cubiertos nuestras necesidades básicas. En alguna predicación, y tal vez se los voy a decir varias veces, yo le decía a la gente, pues ustedes piensan que yo hago esto solamente por tener dinero, y no, la verdad no, porque yo pienso que podría vivir de otras cosas. Yo, por ejemplo, eh, entre lo que he aprendido, hago estas pulseras. Si yo me sentara en un parque, como hacen muchos, a hacer pulseras, seguramente podría vivir de eso, porque no necesito tanto dinero para vivir. Con eso viviría. O podría dedicarme a cocinar, también no lo hago tan mal. Y de vender comida también podría vivir. Tengo muchas otras posibilidades, pero como el Señor me llamó a esto y como siento que tengo, pues, la capacidad de poder ayudar, si ustedes quieren esa ayuda, pues deben también preocuparse de que nos podamos sostener. Pues que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra entrega que pronto la tendremos. Bendiciones. Tantum ergo sacramentum benedemur cernui, ne tanticum documentum novo celat ritui. Benedemur cernui, ne tanticum documentum